Grabando. Bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Queremos agradeceros aquí el amigo Sergio y yo. Sergio. Aquí está. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Digo, Samuel. Hola, Samuel. Digo, Sergio. Queremos agradeceros, primero, antes de pasar a la naranja mecánica, queremos agradeceros pues el buen recibimiento que ha tenido el vídeo del topo y la montaña sagrada, porque vamos, vemos que va muy bien y nos parecía interesante hacerlo, unas películas que son atípicas y de un género casi inexistente, pero ver y reconocer que hay muchas personas que estáis detrás también siguiendo ese tipo de cine y queremos agradeceros desde aquí, pues eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y también un saludo a los suscriptores que cada día pues sois más, ya vamos unos cuantos. Me dirán gente, ¿unos cuantos qué quiere decir? ¿10, 12? Bueno, no. Tampoco somos la revista Fotogramas, pero tenemos 320 suscriptores. Un saludo a todos ellos y muchísimas gracias a las personas que nos estáis siguiendo. Y ya, sin más dilataciones, vamos a hablar de otro de nuestros fetiches, que es Kubrick y en este caso la naranja mecánica. Exactamente. El otro día Samuel y yo amenazábamos con, oye, y si acabamos hablando de todas las de Kubrick, pues todo se andará. Todo se andará. Vamos a intentar hacerlo de una forma ordenada. O no, sí. Pero más o menos que no sí. Pero iremos a por ello. Pero sí, como es una de nuestras obsesiones, ¿por qué no seguir nuestras obsesiones, no? Digo yo, no sé. Bueno, y como obsesión, para mí al menos personalmente, es esta película, que ahí está. Ay, mía, se me olvidó traerla. La edición que salió. Esta es una edición que salió ya con extras y con todo. Que está francamente bien. Y luego ya está la de Blu-ray 40 aniversario, un montón de aniversario. No sé cuánto es, pero ya con más extras todavía y con esto ya tenéis lo que lo busquéis tener, lo tenéis todo ya acerca de la película. Qué bien, muy bien. Pues la naranja mecánica, que eso que es, si es una de mis películas preferidas de Kubrick, pues seguramente la convierte también en una de mis películas preferidas en general, de mis 10 películas, yo te diría. Dentro de esas 10 además hay más de Kubrick, o sea que para que se entienda un poquito la fascinación que tenemos, ¿no? por este hombre, yo en concreto, yo creo que Samuel también, sí. Pondría algunas en esas 10 o alguna al menos. Y bueno, ¿qué decir? ¿Cuándo la viste por primera vez? Bueno, eso es voy a decir una bonita historia, porque, ¿sí? A ver, yo la naranja mecánica, yo tenía mis libros de cine, mi enciclopedia de Salvat, que había heredado de casa, un poquito también, y ahí veía esas fotos, unas imágenes para mí de pequeño, muy impactantes, hablando la naranja mecánica para atrás y para adelante, no sé qué, y al mismo tiempo, pues ese mito que había alrededor de ella de película prohibida, entre comillas, porque prohibido realmente no estaba del todo nada ya en nuestra época, película que había que ver con cierta edad. Me acuerdo que en una ocasión mis padres con unos amigos suyos se pusieron a ver la naranja mecánica. Yo entendía que era naranja mecánica porque me acerqué un poco con un amiguito mío a la puerta del salón donde estaban viéndolo y automáticamente nos dijeron esto no veis, uno de ellos, y nos cerraron la puerta. Y la imagen, esto es psicología pura y estoy seguro, nada más que te digan que esto no lo veas para que se te quede diciendo aquí hay una cuenta pendiente. Y la imagen que se me quedó clavada, porque fue 0,5 segundos que pudo ver, es ese plano en que los drugos están oteando por la casa del escritor, ¿no? Del escritor. Pasaron muchos años, porque yo estoy hablando esto con 9 años que me pasó, que me dijeron, aquí no. Y por fin, yo creo que teniendo 15, 16, teníamos Canal Plus, de los pocos afortunados que teníamos Canal Plus, y Canal Plus, cuando era un canal, cuando era un canal y había que meter una llave, emitieron La Naranja Mecánica. La grabé y la vi y dije, pues está bien.
Está bien. Así que es esto, me pareció muy entretenida. Yo era de los que pensaban, claro, a tu edad, a la edad de uno, pensaban que lo divertido era la primera parte en el que los drugos meten candela. ¿Por qué? Porque en esa época pues uno se deja llevar por el sadismo divertido, ¿no? En lo cinematográfico, quiero decir. Y la otra parte era como la seria, como la sesuda, no sé qué. Nada que ver con lo que yo pienso ahora, muchísimos años después. Pero fue una película, además, que yo tuve que ir pasando por el colegio, porque me la pedían personas. Oye, que no sé qué, parecía que estaba pasando una porno. Porque había como un interés. Había un interés en desvirgar la naranja mecánica, de alguna manera, entre algunos. Y algunas personas sesudas también, la verdad es que muy interesante. También era una época en la que se ponía de moda que algunos leían la naranja mecánica. Incluso a veces me hacía gracia porque lo hacían compañeros míos que parecían drugos a ratos, pero no sé, había un interés hacia ella. Y nada, ya ha llegado un punto, ya con la muerte de Kubrick, que salían las películas en DVD, las que os he enseñado, pues ya vi una forma mucho más madura la película y como un poco, pues sí, yo soy de los que tienen fascinación por ella también, de cabo a rabo. En esta película además hay más rabo que cabo, pero es un chiste, ¿de acuerdo? Pero poniéndome serio, tengo que decir que para mí yo considero que la etapa de Kubrick, que para mí empezaría la etapa grande, grandiosa de Kubrick, está en una especie de trilogía un poco dispar, pero con sus puntos de conexión muy interesantes, que sería 2001, La Naranja Mecánica y Barry Lyndon, la cumbre de toda su carrera. Totalmente. Muy buenas las películas que hay después de ella, increíbles, tengo que decirlo, pero tengo la sensación que lo mayor que del mensaje de Kubrick, si es que tenía un mensaje, yo diría más bien una obsesión, está en esas tres películas, ¿de acuerdo? Y donde yo creo que el tío estaría más contento con los resultados y la que nos da para hablar. Entonces, digamos que como nos puede pasar a Sergio y a mí al menos hay un proceso de maduración en esta película, como con otras de Kubrick, en la cual a lo mejor el primer visionado es lo de menos, es casi un esqueleto y pasan los años, e incluso yo preparándome para este vídeo, pues flipo con lo que he ido encontrando. Amigos, o sea, y cómo enseguida te da la vuelta y cómo incluso los tiempos que vivimos actuales y recientes, pues te hace ver que este hombre era un genio, este hombre tenía una visión. No, a veces la gente se preocupa mucho en los aspectos visuales, que eso es knife, eso no es knife, eso es lo de menos, ¿no? Ni siquiera a Kubrick le interesaba visualmente que la película tuviera un interés artístico, obviamente. Y eso es un poco mi acercamiento a La Naranja Mecánica, que ya va por una duración de casi 30 años. Eso es. Muy bien, pues joder, totalmente de acuerdo con eso que has dicho de como de la trilogía esa que hay, ¿no? De 2001, Naranja Mecánica y Barry Lyndon, que para mí también son las cumbres. De hecho, no te sabría decir cuál prefiero, ¿eh? O sea, para mí son totalmente imprescindibles las tres, ¿no? Y también esto que decías de que, bueno, dentro de estas tres películas seguramente están las obsesiones de Kubrick, que realmente son dos o tres, las obsesiones de todas las películas, y que el resto de las películas incluso yo creo que son apéndices de esas obsesiones. O sea, yo el otro día lo pensaba y decía, joder, si es que Kubrick en el fondo ha sido muy repetitivo, hasta el punto de que prácticamente hay películas que nos cuenta lo mismo con otro envoltorio. O sea, él estaba obsesionado con dos o tres temas que ahora hablaremos y los explota. De hecho, esta película yo creo que puede tener tantos puntos de contacto como con La chaqueta metálica, por decirte algo, como Barry Lyndon, aunque parezca mentira, puede tener puntos de contacto con Ice White Shut. Ya te lo intentaré razonar luego, ¿vale? Eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Y esta película, yo no me acuerdo exactamente cuándo la vi, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que, fíjate, fue de las últimas que vi de Kubrick. Yo desde pequeñito prácticamente había visto, pues al menos lo básico, ¿no? Pues 2001, Senderos de Gloria, El Resplandor, La chaqueta en su día, ¿no?
Y yo creo que esta fue de las últimas, ¿eh? De las últimas que vi. Me quedé, lo que decías un poco, me quedé fascinado un poco al principio por el aspecto formal y no entré tanto al contenido, ¿no? Que es algo que sí me ha ido fascinando con los años, después de leer mucho sobre ello y demás, y que al final tú puedes estar de acuerdo con Kubrick o no en la visión que tiene del mundo. De hecho, yo creo que esta película, si la intentas analizar desde un punto de vista científico, tiene lo que hoy podríamos llamar que son errores desde un punto de vista de la psicología, ¿vale? Pero que lo importante yo creo que aquí es la visión que él te intenta trasladar. Y antes que se me olvide, me gustaría decir un detalle importante, que si todos los escritores con los que ha trabajado Kubrick acabaron mosqueados con él, este se lleva la palma. Anthony Burgess, por culpa de Kubrick, renegó de su propio libro. Tócate las pelotas. O sea, renegó de su propio libro, porque dice que Kubrick malinterpretó tanto su mensaje que como si eso hubiera causado un daño social irreparable y que se arrepentía incluso de haber escrito el libro. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, es verdad lo que dices, ¿no? Hay por ahí datos de que el autor pues se quedó, yo creo que rayado con Kubrick en grandes dosis. Y luego también hay declaraciones suyas en las que, bueno, que a medias tintas, supongo que con el paso del tiempo se iría liberando más Amortiguando, para ¿no? decir y decir, bueno, en su momento defendí la película, defendí a Kubrick, pero me tocó los huevos, literalmente. Hay un dato muy interesante que está presente, que es que el Kubrick se basó en la novela, sí, pero se basó en la edición americana, Eso es. faltando el ultimísimo capítulo, que sería casi a modo de epílogo, que sí estaba la edición inglesa, en la cual el personaje de spoilers, por favor, además quiero que ver este vídeo sin haber visto la película, pues malamente. En el último capitulísimo del libro en la edición inglesa ya se veía a un Alex ya en la normal, con familia, con hijos y digamos que ya encauzado en la sociedad. Así. Y Kubrick no leyó esa parte porque no estaba en la edición y por eso la película termina de una forma tan al revés, ¿no? Como lo Y tan contrario. pesimista, ¿no? En el fondo, ¿no? Como no es una curación, Claro. en realidad estamos en las mismas, pero en una escala todavía mucho más subversiva. Más, Fíjate si es interesante este dato, porque claro, supuestamente es que Kubrick, además la edición está de Nueva York, lo que pasó es que precisamente el editor quiso eliminar el último capítulo porque le parecía que contradecía el libro, ¿no? Le parecía una traición lo que estaba contando. Y por eso se eliminó, ¿no? Porque, claro, la visión al final del escritor es de cierto optimismo, ¿no? En la novela, ¿no? De que sí que hay elección, capacidad de elección, de libre albedrío y tal, ¿no? Exacto. Entonces, yo no sé si has pensado esto, ¿no? Pero aunque Kubrick hubiera conocido la novela entera, ¿tú no crees que la habría acabado igual? ¿No hubiera pensado lo mismo que este editor de Nueva York? Porque coincide absolutamente con el mundo de Kubrick, tal como él la acaba, ¿eh? Yo creo que no, mira, Kubrick me recuerda en un punto dado a Bob Dylan cuando le preguntaron, ¿tú no eres un poco pesimista? Él dice, no, yo tengo una visión realista mía, no te voy a vestir las cosas de color. Y creo que Kubrick tenía una visión, yo creo que tenía tendencia a que el ser humano le defraude. Sí. Y así. Porque es lo que está en sus películas. Exactamente. Claro. Sí. Y luego también Kubrick escogió la novela de una persona que estaba muy condicionada por lo que le había pasado a la hora de escribirla. Tenía dos condiciones el autor. Una, que su mujer había sido violada por unos exmarines de los Estados Unidos o algo así. Había sido violada y todo eso le produjo una enorme violencia interior y problemas
la de la cabeza de aquel horror que le empujó a escribir no una, sino incluso 5 novelas en un tiempo muy limitado, porque además le diagnosticaron una enfermedad terminal, un tumor cerebral. Le dijeron que iba a vivir 1 año. Y el tío a todo saco para intentar superarlo, escribió a lo bestia. Luego resulta que no duró 1 año, duró 25. Y digamos que a lo mejor cuando ya se tranquilizó, pues empezó a pensar diferente de acuerdo con lo que había escrito. ¿Por qué? Porque también la novela, tanto la novela como la película, con todo el escándalo que tuvieron, enorme, enorme, y lo vamos a contar, digamos que a quién se arrojaba la culpa, ¿no? Y entonces a Kubrick de alguna manera se libró de la culpa retirando la película de los cines británicos, que era donde, en Reino Unido, donde había mayor polémica, porque hubo algunas violaciones y asesinatos cuyos ejecutores lo hacían en nombre de la película. A veces se pensaba que era simplemente una forma de escurrir el bulto. Hoy, evidentemente, la película daba estilismo a los violentos, ¿no? Les promocionaba un estilismo, una especie de cierta legalidad movimentaria para hacer esas cabronadas. Y claro, Kubrick al retirarla se quita un poco el peso de encima, incluso de que sea asesinado, pero al autor es a donde le echan toda la culpa, porque es como decir, el germen eres tú de toda esta polémica. Y claro, ahí el hombre se tuvo que defender como pudo y digamos que sí que se quedaría súper rebotado, sobre todo con la lectura, porque seguramente para el autor la novela era una válvula de escape, muy bien construida, por cierto, increíble la novela, pero no dejaba de ser una válvula de escape para contar sus propios terrores, sus propios miedos y sus propias angustias. Y ahí es un poco lo que pasa, que al final estamos hablando de un galimatías y un asunto que fue de 1 año o 2 con esta película cuando se estrenó, y prácticamente una de las películas que yo creo que más miedo ha podido dar al colectivo del cine, ¿no? El colectivo del cine, miedo en lo que una película puede llegar a producir. Y claro, ahí sucede que al final todo el mundo va, incluso a la hora de echar las culpas, si no van donde uno, luego irán donde el otro. Y el germen para muchos era la novela. Y se sentiría súper traicionado de alguna manera también él, porque Kubrick se limpió las manos en el asunto y el otro se quedó con todas las novelas en las librerías, en las tiendas, en Inglaterra también, y la gente estaba deseosa de saber quién era el culpable de todo ese movimiento. Y es un poco ahí lo que yo pienso. Creo que Kubrick, no obstante, iba a hacer lo que quería hacer, y lo hizo. Nunca pensó que iba a trascender de esa manera. Como dice Malcolm McDowell, la película quizás en su momento no se entendió hasta cierto punto, incluso su humor, su sátira, su concepto. Es que hay que decir que Kubrick también tiene un humor muy, muy suyo, pero muy suyo. Sí. y hacía lo que él creía que se tenía que hacer. Y sin embargo, como dice Malcolm McDowell, años después, pues 20 años después, pues la sociedad estaba ya mucho más preparada para entender las ironías, los sarcasmos y los simbolismos y la violencia y el sexo que tiene la película, ¿no? Y eso. Sí. Nada más que curiosamente es de estas películas que, claro, en su día, lo que decías, ¿no? Que se consideraba peligrosa y tal. Bueno, pues como ha pasado un poco, salvando totalmente las distancias, pues con Joker y otras películas así contemporáneas y tal. Mucho, ¿no? Porque en función de cómo se interpreta su mensaje, ¿no? Pues parece que puede haber un peligro ahí, ¿no? Parece que estamos justificando que en cierta medida la violencia, según qué contexto, bueno, estas cosas, ¿no? Pero es que curiosamente hay pocas películas que denuncien tanto la violencia en concreto como esta, como en su día pasó, fíjate, con El Club de la Lucha, que hay pocas películas que sean una crítica tan brutal a la violencia y mucha gente lo entendió como una apología. Sí. Es que el espectador, ostras, es madre mía, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y
Y claro, luego lo interesante también de todo esto que comentábamos del libro, la película, con Kubrick siempre pasa una cosa, ¿no? Los libros en los que él se basa eh, quieren decir una cosa y la película de Kubrick quiere decir lo que Kubrick quiere decir. Es que es lo que ha hecho toda la vida. Claro, normal que se enfaden con él, ¿no? O sea, ejemplo clarísimo, El Resplandor. Claro, es que dices, es una película buenísima, pero es que es Stephen King, dices, es de todas las películas que se han hecho sobre la mía, la que más detesto, por decirlo así, ¿no? O la que menos se parece a lo que yo realmente había escrito, ¿no? Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿eh? Porque aquí Kubrick, como siempre, lo que hace es llevar una adaptación a sus obsesiones. ¿Cuáles son sus obsesiones? El poder, la violencia, la guerra, el control mental, que yo creo que es una cosa que está muy aquí y en muchas otras de sus películas, ¿vale? Y claro, esto lo lleva de una manera que yo creo que difiere un poco del libro, porque el libro sí que tiene un discurso más de, pues eso, ¿no? Tenemos libre albedrío, cuál es nuestra naturaleza, hay capacidad de elección, la visión del libro al final es un poco más optimista. Pero es que Kubrick, yo, desde mi humilde punto de vista, es que no va tanto por ahí, no va por ese mensaje, va por algo mucho más radical y mucho más pesimista. Que al final el título lo dice, ¿no? La naranja mecánica en el fondo es el hombre mecánico. Y la visión de Kubrick al final yo creo que se decanta más porque es que, mira, olvídate, somos producto de las circunstancias, somos hombres mecánicos y no hay nada que hacer. Te pueden zarandear por aquí, por allá, pero tú eres un producto, en este caso, del sistema. Y claro, porque aquí se discute mucho, joder, al principio de la película Alex es libre, no es libre. Yo, según mi punto de vista, Kubrick lo que nos quiere decir es que incluso al principio, cuando Alex es un delincuente tal cual, sin ningún remordimiento, es también un producto de una sociedad corrupta. Sí. O sea, ahí también es una especie de zombie controlado que no ha tenido más remedio que aprender esa conducta, por lo que sea, incluso también por sus tendencias innatas psicopáticas, como quieras verlo, ¿no? Vale, pero es que Kubrick nos da como pequeños detalles de por qué eso es así, ¿no? Vemos que vive en un barrio poco acomodado, que ha tenido dificultades, vemos detalles de que en el fondo, pues eso, ¿no? Lo único que aprendemos es, vivimos en una sociedad de alguna manera represiva que solo nos enseña violencia y es lo único que podemos aprender, ¿no? El hombre este del reformatorio que viene, la garra de los huevos, bueno, una serie de detalles que nos va dando Kubrick que yo creo que sin conocer los antecedentes de cómo ha sido Alex, podemos suponer muchas cosas que le han llevado a ser así. Seguramente una infancia traumática, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un detalle muy curioso que yo lo comentaba contigo, que es estos detalles visuales que tiene Kubrick, ¿no? En la escena en la que él está en el centro comercial, él va con una chaqueta militar, tipo de la época de Napoleón, ¿no? Son estos detalles que parecen inocentes en Kubrick, pero que ahí nos está diciendo pues eso, que el sistema al final lo que busca son soldados, ¿no? Y esto para mí tiene totalmente que ver con la chaqueta metálica, es decir, es un sistema que lo que hace es crear zombies mediante el control mental, que es de lo que va la chaqueta metálica, ¿eh? O sea, todos los personajes están zombificados, si lo piensas, todos los personajes. En ese sentido no se parece a ninguna otra película bélica, ¿eh? En esa forma de tratar la crítica, ¿no? que hace. Y esta peli yo creo que va por ahí, ¿no? Otro de los detalles es que desde el principio vemos a los personajes con lo de la leche, es una metáfora clarísima de la droga. O sea, claro. Sí, la sociedad nos da droga, nos zombifica y nos convierte en asesinos, ¿no? ¿Vale? Que encima la droga yo creo que salía de unas estatuas que eran como de mujeres desnudas, que puede ser una metáfora también como papá estado, mamá estado, yo qué sé, como quieras verlo, ¿no? Y claro, ahí ya empieza el control. O sea, Alex es un hombre mecánico, no tiene libertad de elección, sino que las circunstancias le han convertido en eso. ¿Qué pasa? Que como eso en un momento dado molesta al sistema, intentan revertir esa situación. Entonces lo que hacen es hacer defectuoso algo que es ya defectuoso de por sí, con lo cual se dan cuenta que no funciona, ¿no? Entonces, por eso
lo de la curación, ¿curación de qué? ¿No? Si estás utilizando los mismos mecanismos violentos que utilizamos siempre, que utiliza la sociedad y que ha estado utilizando el personaje para intentar curar, entre comillas, ¿no? Es un contrasentido. O sea, es una crítica brutal a la propia violencia del Estado y del poder, ¿no? Que es uno de las obsesiones que ha tenido Kubrick. Me estoy enrollando mucho, sigue tú. No, se nota que nos mola un montón. Sí, y que tenemos ahí... No, voy a ir un poco por partes de todo lo que has dicho para dar un poco también de esto, de feedback. Respecto a quién se dirige normalmente Kubrick en sus películas, especialmente en esta, en realidad es curioso porque la gente piensa que es muy complicado Kubrick y se está dirigiendo a la gente media. Se está dirigiendo a la gente. Otra cosa es que él no habla como la gente media. Él está diciendo, entiéndeme lo que te quiero decir porque es importante para ti. En La Naranja Mecánica se ocupó el hombre de que la película fuera lo más accesible incluso a la gente joven, que era su público potencial que descubrió con 2001. La gente joven va a entender, voy a hacer una película que sea juvenil. Y no tan, entre comillas, tan maniquea como puede ser la novela, en el que Alex, por ejemplo, pues tiene 15 años, tiene el aspecto de un chaval de 15 años. Sí. Y sin embargo aquí Malcolm McDowell actuó con 27 años. Esa escena que tú dices de la tienda de discos, la galería, ese drugstore, pues en realidad en la película vemos que son ya dos chicas que pueden tener sus 17, 18. En la novela son dos niñas de 10 años. En la película él hace una orgía con ellas ahí en esa escena de hace con ellas, pero en la novela él emborracha a las dos niñas y al final las viola. Entonces, digamos que, y sin embargo la película es un sexo consentido, ¿no? Kubrick entiende perfectamente que la novela tiene un objetivo que no es el suyo, porque el suyo es, además con toda la dimensión que estaba alcanzando Kubrick en aquella época, porque no paraba, dimensión con Lolita, dimensión con Teléfono Rojo, dimensión con 2001, cada vez su voz era más grande y él cada vez hablaba más a la gente media, aunque sea en un lenguaje artístico muy complejo. Y por eso decir que, como pasa, como tú dices, con La Chaqueta Metálica, también está dirigida a la gente media. Sí, sí. Y presenta personas, pues, muy mundanas, pero en un lenguaje muy básico. ¿Qué pasa entonces con La Naranja Mecánica? ¿Cómo la interpretamos cuando la vemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? No hay una explicación exactamente. ¿Estamos en un futuro imperfecto? ¿Estamos en un futuro inmediato? ¿Estamos en una alternativa del presente? La película obviamente está hecha muy barata. Kubrick también quiso demostrar que podía hacer películas artísticas sin la dimensión de 2001, y 2001 le había salido bien. Esta película costó $2 millones, una minucia para aquella época, para ser Kubrick, pero recaudó 40 solamente en Estados Unidos. También una barbaridad para esa época. ¿Y qué pasa? Tenemos una estética que traslada todo el movimiento pop a un nivel estilístico, estético. Lo vemos en las figuras, lo vemos en la arquitectura, lo vemos en todas partes, excepto ya en la segunda parte de la prisión. Kubrick avanza todo lo que se estaba viviendo de movimiento cultural, sociocultural, lo está poniendo ahí, lo está retorciendo un poquito con ese bar que tú dices que es verdad, es todo lo que has comentado. Y tenemos esta etapa de la humanidad que parece una ensoñación a ratos, que parece una especie de pesadilla extraña que has tenido como espectador. Y si analizamos desde una especie de hipotética historia de ciencia ficción real, pues si nos fijamos, tenemos una especie de sociedad despoblada. No hay gente, está todo sucio, hecho una mierda, digamos que no se limpian las calles, no se ordena nada, está todo completamente desangelado. Y las personas, como tú dices, los padres, él, la gente, habla de una forma muy extraña, como si estuvieran lobotomizados. Seguramente, en parte, por las drogas.
No hay que olvidar que el año 70, 71, 72, las drogas, en el mundo moderno, quiero decir, en el tiempo occidente, era una auténtica, un auténtico drama. No hay que olvidar, por ejemplo, que el director Eloy de la Iglesia hace Navajeros, unos pocos años después, y prácticamente utiliza el patrón de la naranja mecánica también. Las bandas que se pelean utilizan la música clásica para los robos, igual, pero quiero decir también ese golpe inspirador que diciendo ese contraste, ¿no? Y tenemos esta película donde, por cierto, donde hay más gente y el mundo se parece más al que conocemos, es en la cárcel. Mientras tanto, el mundo exterior parece que se está más bien muriendo ahí afuera y que quedan unos pocos donde hay una especie de ley de la selva. Los padres es un ejemplo dado de los padres de Alex, que son una especie de personas que ni piensan, están ahí encerradas en esa estética pop también. Y tenemos a este personaje que es inteligente, y inteligentemente Kubrick hace un personaje que aunque viole, aunque sea violento, aunque robe, consigue que nos sintamos identificados con él por su monólogo interior. Y eso es una cosa muy habitual en Kubrick en muchas de sus películas, que es el punto de vista. El punto de vista es de una persona. En Ed White Sat, el punto de vista era de Tom Cruise. En La chaqueta metálica, el punto de vista es el punto de vista de Buffon. De Buffon. En Barry Lyndon, aunque no hay un narrador aparte, pero siempre es el punto de vista de Barry Lyndon. De Barry, sí. De Barry. Entonces Kubrick siempre está interesado en que nosotros nos sintamos identificados con esta especie de héroe o antihéroe que va a pasar por una serie de vicisitudes. En cuanto a la lectura del sistema que tú dices, Sergio, yo estoy completamente de acuerdo. Tiene muchísimas lecturas y, como te comenté también, es un estado violento porque es una sociedad decrépita, como dirían en Los cazafantasmas, es una sociedad decrépita para sobrevivir. El Estado, ¿qué está haciendo? El Estado está prácticamente abandonando a los ciudadanos y simplemente tiene las cárceles superpobladas, no sabe qué hacer con ellas y hace este proceso que ahora, si quieres, nos explicas un poco esos desajustes de la psicología aplicada en la película que decías que no tiene mucho, que hay algunos errores. Lo que has dicho que son algunos errores psicológicos. Bueno. Nos lo comentas porque puede ser muy interesante, pero sobre todo lo que dices, el libre albedrío y qué pasa si a una persona le eliminas la capacidad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay el concepto que has dicho de someterla para obligarla a ver algo, no es muy diferente a lo que él hace con el escritor cuando violan a su mujer, que le dicen además, te vamos a obligar a ver esto. Y lo que crean en el escritor es un perturbado. Pues es el shock, el elemento, y al final vemos que el escritor está completamente perturbado. Pero es que a Alex le van a hacer lo mismo, le van a videar y lo van a convertir también en una persona que no es incapaz de entender. Pues el paralelismo es claro, ¿no? Entre la violencia que tienen los drugos y la violencia del Estado, ¿no? O sea, nos está diciendo que todo funciona igual, solo que en distintos niveles, ¿no? De hecho, el concepto de jerarquía también está muy presente, ¿no? O sea, que en cualquier clase social que estés, la jerarquía es súper importante, ¿no? Es clave la escena esta donde están en la especie de piscina esa grande que los otros se han quejado, o sea, le quieren destituir como jefe y se tiene que hacer pues como una especie de ritual que es darles de hostias para demostrar, ¿no? Con ese plano, ¿no? En el que él aparece saltando, ¿no? Como soy un orangután, el jefe de la manada, ¿no? Para demostrar que el líder es él, ¿no? Entonces la jerarquía siempre está presente, ¿no? Solo que a diferentes niveles. ¿Qué pasa? Que Dime. Sí. Rapidito, un apunte. Sí. En 2001, al principio, los monos también son los drugos. Los monos... Vale. Los monos son los drugos. No literalmente, quiero decir, pero también tenemos a Kubrick, la banda contra otra banda. Dices por el enfrentamiento, sí. Incluso hay unos planos en que los monos van trepando para encontrarse con los otros monos del lago y es un plano que es casi parecido a los drugos entrando en la casa aquella, como que la violencia es humana
y nace Sí, desde los es tiempos. intrínseca, ¿no? O sea, es como el primer signo de inteligencia, además, ¿no? En 2001. Sí, Bueno, ya hablaremos de 2001 en otro, bueno, era por ese en otro símil. vídeo, pero no, es para que veáis que realmente lo que decíamos, que todas las pelis de Kubrick tienen muchísima relación, porque son sus 2 o 3 obsesiones, que no son muchas más, ¿eh? Y... ¿qué estaba diciendo yo? Eso, el concepto de jerarquía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Alex? ¿No? Pues que de alguna manera se le intenta reinsertar en un sistema que previamente ha provocado que él sea así, ¿no? Porque es un sistema violento, y se le intenta reinsertar con métodos nuevamente violentos, ¿no? Que están basados en lo que en psicología se llama el condicionamiento clásico, el perro de Pavlov, no tiene más, ¿no? Asocias un estímulo con una respuesta, con otro estímulo, tal, no sé qué. Entonces, acabas teniendo, o sea, lo que hacen es que cuando le ponen estímulos de lo que a él le gusta, le ponen la droga esta que le causa unas reacciones tremendas y tal, entonces acabas asociando ese malestar a las imágenes que te gustaban, ¿no? Esto es algo que es absolutamente posible, claro que sí, hacer con un ser humano, eh, pero que realmente, o sea, en lo que yo creo que falla la peli, no falla, porque, a ver, aquí Kubrick no ha querido hacer nada realista, ¿no? Como yo creo que no lo intenta nunca, ¿no? Eh, Sino que si lo analizamos desde un punto de vista de lo que hoy sabemos de la psicología, o sea, el condicionamiento es una parte de nuestra, una parte que está ahí y que es real y que funciona, pero claro, hoy sabemos que somos mucho más complejos que eso, ¿eh? O sea, hoy podríamos hablar realmente, claro que sí, de que tenemos una porción de libre albedrío y que realmente, aparte del condicionamiento, una de las cosas que más influyen en nuestra conducta pues son las creencias, los pensamientos. Todo esto parece que a Kubrick se la trae floja. Se la trae absolutamente floja. Él quiere darnos darnos la visión del hombre mecánico al final, ¿no? Que es el pesimismo con el que acaba la película, ¿no? Que además el personaje se cura, entre comillas, con otro método psicológico que es real, que se llama la inundación, ¿eh? O sea, te expongo al estímulo que en ese momento está siendo aversivo, pero a lo bestia, y solo hay 2 opciones: o te curas o te chalas del todo, ¿no? Entonces, en este caso consiguen curarle mediante la inundación, ¿no? Y la ironía esa de la película de, joder, por fin estoy curado, cuando realmente los poderes, ¿no? La élite ya me quiere usar para sus propios intereses como uno de los suyos, curiosamente me curo, ¿no? Entonces ya toda mi violencia anterior, toda mi psicopatía, ya ahora sí está insertada en el sistema, porque ahora soy del poder. Para mí yo creo que ese es el gran mensaje, ¿no? El gran mensaje pesimista, de esta película, ¿no? Ahora ya puedo ser un psicópata libremente porque estoy dentro del poder. Claro, antes como estaba fuera, pues era más jodido. Hay que Y decir este yo creo que es uno de los temas que sí, obsesiona a Kubrick, el poder y las élites, ¿eh? Te decía antes, fíjate, ¿qué relación puede tener Barry Lyndon con Ace Whiteside? Si en el fondo el tema es un intruso que se mete en las élites. Es que hablan de lo mismo, con diferentes recorridos y diferentes finales, pero es un intruso que se mete en las élites. Kubrick está obsesionado con esos temas. Entonces yo creo que aquí le da muchísima importancia a esa lectura desde el poder, ¿no? Muy interesante. sí, y siempre empieza desde la escala más baja, ¿no? Mm, Que es la persona, el individuo que deambula. Igual mm, que Barry Lyndon, es un individuo al principio que deambula por la vida, igual que Tom Cruise que deambula y se encuentra con las situaciones. mm. Que lo que quería decir era un poco que también hay que tener en cuenta una cosa interesante, que es que la novela fue escrita en el año 62, o sea, unos Sí, 10 años sí, antes de hacerse la 10 película. años. Sí. Y hay que tener en cuenta que del 62 al 72 el cambio social es gigantesco. La visión del mundo es mucho más pesimista y para mi modo de ver con un sentido lógico, por cierto. ¿Por qué? Porque entre el 62 al 72 sucede una serie de fenómenos en el mundo
entre lo que es la Guerra Fría, la muerte Claro. de Kennedy, No, es que el Vietnam, o sea, el la sistema... gente tenía la visión de que el mundo estaba a punto de desmoronarse cada 2 por 3. Y que el Claro, sistema había fallado eso es. estrepitosamente. E incluso el sistema fallaba, pero los imperios se mantenían. Nixon gana las elecciones de nuevo, es imparable, las guerras se solucionan con 800.000 bombas que las tiras y a tomar por saco. El ser individuo no sirve para nada, no funciona. Y la gente, existe el movimiento del apartheid, hay violencia en Estados Unidos, en las calles, los asesinatos, está todo perdido y sin embargo el imperio del dinero continúa en su auge, ¿no? Es imparable, ¿no? Y bueno, por el lado, Kubrick ve eso y dice, no tengo nada bueno que decir sobre lo que está pasando. No Claro. puedo decir que va a haber un capítulo final bonito donde todo acaba bien porque yo no lo veo, no lo veo. Y de esa manera, quizás en el último segundo de Edward Said nos da la solución, ¿no? Antes de morir. Bueno, vosotros, mientras tanto, follad. Quiero decir que estad juntos, permaneced juntos, que como él permaneció con su mujer, con Christine, que fue su alma mater, ¿no? Su alma. Esta película, yo creo que hay que entenderla por lo que a ti te sugiera, una vez más. Tú puedes vivirla como una visión del futuro, práctica, puede funcionar, aunque como bien dice Sergio, pues en algún momento cuando se hacen visiones del futuro y pasan los años, pues las cosas ya hay unos desajustes porque se saben más cosas. Tú puedes vivirlo también como una visión del presente alterado, Sí. una especie de presente alternativo, y luego una cosa que a mí me gusta más, que es verla desde una visión onírica también, ¿no? No tomarla al pie de la letra porque es una obra de arte. Kubrick además utiliza el estilo artístico más que nunca para no tener que contar cosas evidentes. A Kubrick no le interesa hacer una película tampoco debate, no le interesa hacer una película tú de qué lado estás, que es por lo que tú comentas, Sergio, que es verdad que se le malinterpreta porque enseguida parece que las películas tienen que ser una película de filosofía o una película moralista, una película ética. A Kubrick no le interesa nada, le interesa una exposición y él siempre, además, lo adora, bueno, lo revierte desde una ironía muy grande, sí, una ironía, voy a decirlo, visiones oníricas y irónicas del mundo. Y luego podemos verlo también como una fantasía, todo, como una cosa que está pasando en el imaginario del protagonista. Y barra, yo creo, director. Y es ahí donde yo creo que a veces es donde entran mejor las cosas, darnos cuenta de que el cine es un movimiento artístico. Y cuanto más artístico es y menos moral y menos ético, más está hablando, más está diciendo acerca de la persona y las personas. En ese sentido, la película me parece infalible. Y no tengo más que decir que la puedes seguir viendo y descubrirás cosas. Pero justo en el punto en el que estamos ahora social, que más que nunca se está debatiendo lo que está bien, lo que se está mal, seguimos sin ponernos las personas de acuerdo y acerca de cómo se solucionan los temas de la violencia, cómo se solucionan los temas de las violaciones, hablando en plata, cómo se solucionan. Y Kubrick que está diciendo, al ser humano hay que darle posibilidades, al ser humano hay que ayudarle y a retarle a que tome direcciones. No es tanto que todos nos lavemos el cerebro y nos llenemos de consignas y nos llenemos de elementos dictatoriales, sino que si el ser humano no es capaz de elegir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, en un ejemplo tan claro como decir, al ser humano le tienes que dejar elegir entre la esvástica de Hitler y lo que no es, por así decirlo. Si queremos ya ponernos elementalismos a tope. Pero no le puedes decir, esto te lo quitamos, porque no va a entender por qué está aquí. ¿Me explico? Hace falta que los elementos estén presentes. Y en la película te hace decir,
es como las sectas, es como el Opus, por así decirlo, cuando reinsertan a drogadictos o no sé qué, el Opus, sí, está muy bien, dejan de drogarse, pero les habéis eliminado completamente su capacidad de ser persona, les habéis comido la olla completamente y van por el mundo así, como que les puedes soplar y se caen. ¿Entiendes? Y todo el rato tienen que volver a ese reducto donde les han limpiado la cabeza, el cerebro, quiero decir. Es un ejemplo, a lo mejor, muy subjetivo, pero yo creo en él, ¿de acuerdo? No, pero ahí yo creo que vendría una buena reflexión, ¿no? De esto que has dicho, ¿no? O sea, el hombre mecánico al final, ¿no? Que es, te doy a elegir entre la esvástica o otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es pensar. Yo creo que la crítica de Kubrick también va por ahí, ¿no? O sea, somos hombres mecánicos porque nos anulan la capacidad de pensar desde el Estado, ¿no? Sí. Y claro, es que, aunque probablemente... ¿Qué digo el tema de la esvástica, Sergio? Perdona. Porque sí, en lo que le videan, nunca mejor dicho, a esto, están ahí los nazis, correcto, le ponen los nazis. Eso diciendo, esto es malo y tú eres como un nazi y tú eres... Eso, correcto. Entonces es pensamiento en blanco y negro, ¿no? Has sido esvástica y ahora vas a ser lo que te diga yo, ¿no? ¿Vale? Entonces, que al final, aunque pueda haber una solución a esto, Kubrick no te la deja vislumbrar, aunque él pensara de otra manera, ¿no? O sea, y la solución a esto es que, o sea, realmente no que las personas tengamos libre albedrío, las personas tenemos realmente capacidad de pensar por nosotros mismos, educarnos y tomar decisiones, tener opciones, como decías, ¿no? Eso es lo que le falta en la película, lo que yo creo que Kubrick no quiere mostrar y lo que a lo mejor sí tiene un poquito la novela, ¿no? A su manera. Entonces, claro, la reflexión importante que trasladada hoy día, de esto que decías, yo creo que debería ser esa, joder, realmente es que no nos damos cuenta que a lo mejor nosotros somos los hombres mecánicos, que estamos pensando según nos dicen, o A o B. Ostras, es que para mí la peli es fundamental en ese sentido, casi te diría un nivel educativo, ¿eh? O sea, corremos el riesgo de, fíjate lo que está pasando, o sea, el mensaje podría ser eso, ¿eh? No fíjate lo que puede pasar, sino fíjate lo que está pasando y lo que viene pasando, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? O sea que, ostras, que te están convirtiendo en un hombre mecánico, anulándote la capacidad de pensar, no que no la tengas, sino que te la están anulando, ¿no? Que es exactamente lo mismo de la chaqueta metálica, o sea, te están anulando absolutamente todo, tú eres una máquina de matar en ese caso también, ¿no? Incluso podría ser la chaqueta metálica la continuación, claro, argumental, no literal, claro, de la naranja mecánica, que es, bueno, y con los violentos que hacemos. ¿Qué hacemos con estos? Soldados. A la guerra, que ahí tienen un papel estupendo, en la guerra, claro que sí. Exacto. Y básicamente, yo hay a ver si lo desciframos un poco, el último plano frontal que vemos de Alex en la película, cuando ya están todos los periodistas haciendo fotos ahí, está el otro con el ministro del Interior, que ya le ha vendido la moto, y está ahí Alex casi como... Y de repente se descompone la cara y después vuelve como a medio recuperarse. Eso quiere decir algo acerca de Alex y acerca de la película. Yo creo que el reseteo, ¿no? El reseteo sí, no sé, a su nivel inicial, ¿no? Sí. Y tenemos así, ahí esta imagen de él con una imagen onírica que está en su mente con la clase alta aplaudiéndole. Clase alta de la época victoriana, además. La victoriana, y él ahí con una chica alegremente follando, en las nubes, como diciendo, él que quiere seguir con lo suyo y se lo van a proporcionar. Exacto. Ahora tiene vía libre. Exacto, pero se les compone como diciéndonos, Kubrick parece que nos está diciendo, este chico dice que se ha salvado y que está curado, está jodido de la cabeza. Pero jodido de la cabeza, lo que pasa es que ha vuelto a su
Lo único que pasa es que le han dado permiso. Le han dado Claro, permiso. claro. Tenemos Ha vuelto a su software inicial, ¿no? Que estaba jodido también, pero es como un reseteo. Sí, ha tenido esa terapia de con la psiquiatra que ha dicho, ala, venga, tú di lo que quieras en los bocadillos que faltan. Y al final el tío empieza, ¡tetas, culo! Así como que le ha dado algo, como que está saliendo como cuando desatascas el váter, que sale... que se ha quedado ahí el germen, ahí como... Es genial, lo último de lo que sucede, es genial, sí. No, de hecho, si es que además el primer plano de la película, ¿qué es? Es su cara mirándonos, desafiante al espectador en el bar, con una cara, ¿cómo te diría? De niño Sin pillo. ningún rastro de duda, o sea, con una maldad o como quieras llamarlo, una seguridad, determinación, ¿no? Pero que revela eso, que él es un hombre mecánico, él está chalado, pero es completo en su chaladura, o sea, ahí funciona. Pero fíjate que esa cara que pone la asemejo mucho a la cara de Patoso cuando se chala. O sea, la cara esa de, pues eso, de al final me he pasado el lado oscuro desde el control mental. Parece que repito mucho esto del control mental, pero es que de verdad que yo creo que es una de las obsesiones de Kubrick. Sí. Obviamente, pues, cuando tú hablas del control mental, no solamente te refieres a Alex, te refieres a todo el control social. O sea, sí, eso es. incluimos a unos padres que no piensan, que son como unos arbardaos y son gilipollas. y meten a un tío ahí que prácticamente les hace como de hermano mayor. Ahí, con las consignas ahí, o sea, un poco también a mí el regreso de Alex a la vida social también es la respuesta a los que se reinsertan, como diciendo, sí, habrá pagado sus crímenes, pero la sociedad no le va a perdonar. No le perdona. Porque moralmente, y cuando digo moralmente, no estoy diciendo nada bueno, porque la moralidad ni es buena ni es mala, depende de cómo lo lleves. Pero moralmente la sociedad no le perdona. No le perdona y dice, sí, te habrás librado, pero tú al arroyo, que te den. Claro. Con lo cual es difícil que se produzca un cambio de verdad. Si tú no refuerzas el comportamiento bueno de las personas, si no premias el comportamiento bueno, que esto también es condicionamiento, ¿no? Es difícil que se produzca un cambio, ¿no? Con lo cual es que al final es absolutamente artificial lo que han hecho con Alex, ¿no? Por eso no funciona. Es un panfleto para un periódico, claro. para decir... estamos cambiando a las personas, ¿no? Eso es un poquito. Por cierto, que no quiero que se me pase porque estuve investigando sobre la palabra Ludovico. Ah, sí. ¿Y qué es Ludovico? Pues es el nombre en latín, latinizado, de Ludwig van Beethoven. Es un poco... Es un simbolismo el nombre también, ¿no? O sea, de lo que el mismo nombre de lo que Alex adora, que es a Beethoven, va a tener el nombre de aquello que le va a hacer odiar a Beethoven cuando le pongan la música durante el periodo. Yo creo que si eso no es deliberado, seguramente incluso seguro, sí. haría todo correr. Venga, queda bien que sea el nombre que tenga el mismo, ¿no? Pero es Ludwig, Luis... Sí, Ludovico, sí. Nos lleva un poco también a hablar... Sí. No sé si era también el nombre de algún investigador que defendía este tipo de tratamientos, creo, ¿eh? No me hagas mucho caso, ¿eh? Estuve buscándolo y en significados no lo encontré. He encontrado un poeta, he encontrado algunas cosillas así, pero incluso una fábula. Sí, lo de Ludwig, seguro. Vamos, o sea, sí. Pero vamos, claro, que es Ludwig. Eso nos lleva un poco también al tema de la música en el personaje de Alex, ¿no? Explicar un poco también por qué ahínco en Beethoven. ¿Por qué no en Beethoven en sí mismo, pero sí también en lo que hay de él dentro de Alex. Es como si también nos quieren decir una persona, un psicópata, que si quieres llamarlo así, o un asesino. Yo no creo que es psicópata, simplemente es un despendolado. Pero también tiene sensibilidad artística. Tiene sensibilidad para las artes.
Y que no está reñido su conducta con la inteligencia. Al final, yo creo que nos dice eso, ¿no? Es para que diferenciamos con ese con el tonto, con Dim. Claro, eso es. Ese es un bobo, es una persona que no tiene luces. Alex tiene luces, no tiene un problema, digamos, de, ¿cómo decía yo? Que tiene una discapacidad que le evita ser empático. Él es empático con las sensibilidades, lo que pasa es que es un descarriado. Y es pero ahí está la insistencia de decir, no, si este chico encima va a su casa y escucha música. Encima la novena. La novela, escucha música clásica. En ese sentido, pues tenemos ese... Luego, además que a mí me aterra la película en un momento dado porque utilizan a Beethoven para castigarle. Bueno, no, alguna cosa tú tienes que perder en todo esto. Cuando resulta que es precisamente el arte de la música lo que a él también todavía le mantiene humano. Le mantenía una pizca de humanidad en él cuando él escucha, incluso retenía sus ganas de violencia. Siempre me queda un poco, no me queda claro, esa escena en la que él está en casa de sus padres, se pone la musiquita, por cierto, un aparato con una cassette chiquitita, que eso existía por aquella época, debía ser lo más de lo más. Me explicó mi padre en tecnología de alta fidelidad. Se lo pone y aparte de las figuras que vemos ahí, de esos cristos ahí bailando como en un coro, así, vemos a él que está como retorciéndose, no sabemos si de gusto, sino que eso está parando sus deseos violentos habituales, le está reteniendo, digamos que es una forma de catalizarlo, no queda claro. Él ama a Beethoven, eso es obvio, pero ¿cuál es el efecto que hace en él? Durante ese momento su violencia queda constreñida o en realidad es que Beethoven, tal como él lo interpreta, le empuja todavía a ser... Empuja, ¿no? Empuja. Parece que en boca de él... Es otro condicionamiento, ¿no? El que tiene con la música, ¿no? Pues lo ha asociado a la ultraviolencia. Claro, como no tiene manera de expresarla en ese momento, pues está, ¿no? O él se está imaginando, ¿no? Y el gesto responde a esa imaginación, ¿no? No sé. Sí. Interesante. Utiliza esa forma de que interprete el personaje, esos primeros planos que hace, parece, no exagerados, parece teatro kabuki más bien, o sea, que están... Hay un momento dado en que el escritor, cuando descubre, oyendo que está cantando Singing in the Rain, en la bañera, el otro, y hay un primer plano de repente que él lo descubre, llega a la conclusión el escritor y le vemos así como... Una cosa que debió decir el actor, le dijo Malcolm McDowell, yo no entiendo nada, este señor Kubrick me tiene aquí y me está haciendo un primer plano y parece que estoy cagando. Y dijo Malcolm McDowell, no te preocupes que va a quedar súper bien, no te preocupes, es un genio. Pero nos describe a una sociedad que están todos idos están súper perturbados, como súper pasados. Y otra vez utiliza ahí el escritor utiliza a Beethoven para mortificarlo. Que por cierto, ahí tenemos la presentación de la supuesta clase progresista, ¿no? Izquierdista. Sí. Son esos escritores que van en busca también de querer hacer un bien social y se vuelven tan manipuladores como los otros. Oye, claro, vamos a cogerte, vas a convertirte en un mártir y si te mueres y te caes por la ventana todavía nos sirves mejor. ¿Me explico? Para denunciarlo. Y luego resulta que el gobierno coge al tío, al escritor, como cuentan, y es el que... Al final es siempre una marioneta, ¿no? Exacto. Y yo creo que es una de las razones por que acabas cogiendo, entre comillas, simpatía al personaje, ¿no? Porque te lo pone desde esa posición de que en el fondo, pues bueno, es una víctima de las circunstancias, ¿no? Entre comillas, un hijo puta, pero bueno, es lo que decías, ¿no? Que es que lo bien que consigue que al final acabas sintiendo cierta, no empatía, pero simpatía, quizá, con el personaje, ¿no? Por cierto, ¿qué te parece la actuación de Malcolm McDowell? Me parece de los grandes papeles de la historia del cine, así, directamente. Es que es increíble. Sí.
No sé si tanto, yo creo, primero por él, porque encajaba perfectamente en la personalidad de Kubrick, de lo que deseaba, tal como lo descubrió. Además, Kubrick vio la película If del año 69, unos años antes, y dijo, ese es, acabo de encontrar a Alex. Y Malcolm McDowell entró a saco, las pasó canutas, pero sabía que lo que estaban haciendo iba a hacer historia y el tío se metió a saco. Además, era joven, podía permitirse el lujo de sufrir un poco. Donde lo más peor lo pasó, obviamente, es en la escena de esto. Tuvo un desgarro ahí de córnea o algo. Desgarro, le dio un ataque además de soltadme, por favor, no puedo más, estate tú. Además, varios días así, haciendo eso, con los ojos abiertos, y de verdad atado a una camisa de fuerza. Le dio un ataque y creo que ahí dejaron ya de rodar eso. Ya está, hasta aquí, ya hemos acabado. No vamos a hacer más de esta escena. También en la escena en la que los drugos han hecho policías y le llevan a... que casi le ahogan, ¿no? Casi le ahogan, y algunos estaban en el rodaje mirándose de los técnicos y decían, bueno, oye, ¿esto hasta qué punto está fingido? Porque además esa escena la vemos una vez, pero eso hay que hacerlo varias veces hasta que quede bien. Es Kubrick. Claro. Y yo siempre pensaba, cuando tiene la cabeza metida bajo el agua, hay un plan, además que Kubrick dice, aquí tenéis un plano largo y vais a contar los segundos en las que Malcolm McDowell tiene la cabeza bajo el agua y no está haciendo un truco abajo pillando una pajita o algo así. ¿Me explico? Contadlo. Contad los segundos y se expone aquí al verlo, diciendo, Dios mío, ¿hasta qué punto? Pero el hombre le sacó al personaje, sacó todo, lo machacó, lo hizo chispas. Es un Hamlet de perturbado, del nivel, cuando es un Hamlet pasado de vueltas, en el que no sabe qué es lo que tiene que ser hacer, y él es así. Y así el mundo le ha hecho, y no hace más que recibir los tirones de la sociedad, pero y al mismo tiempo él buscar su camino hacia la sangre y el puñal y la violencia. Pero tenemos ahí una interpretación increíble. Kubrick intentaría buscarse a través de Jack Nicholson, a través de otros actores, como Vincent D'Onofrio cuando hizo El recluta patoso, incluso a Tom Cruise, que Tom Cruise bien dirigido puede parecer hasta un perturbado, porque lo es. Pero con Malcolm McDowell hizo algo que es trascendental, y llevar la interpretación, además, a la mierda la naturalidad, a la mierda el realismo, a la mierda el tema de la verdad, no sé, como diciendo, yo no quiero una interpretación tipo Paul Newman, ni una tipo de interpretación Marlon Brando, yo quiero algo que a la gente se le quede clavado. O como decía bien él, puede ser muy realista, pero no por ello es interesante, y nunca habremos visto una interpretación tan interesante como la suya y tan comprometida. De hecho, todos los demás están de adorno. Excepto, si querías decir algo, que si no... No. A ver si me puedes ayudar a esclarecer, por ejemplo, ¿qué pasa con el personaje del comisario detective? ¿Qué puñetas le pasa? En esa... ¿qué tiene... Yo ya, pensando ya en plan perturbado, digo, voy a pensar como perturbado. No me cuesta mucho, ¿de acuerdo? Tiene un problema sexual con Alex. Hay una escena que está en su habitación, está sentado en la camita. Ah, sí, hombre, claro, eso... Y está como el hombre como que ahí hay un... Hombre, ahí nos está hablando de creo yo, de la pederastia, como... Exactamente. Habla en otras películas. Sí. Entonces, sí, coincide totalmente. Es otra de las cosas. El paquete... Sí, se lo coge de una manera violenta, ¿no? Como diciendo, cuidado que el poder soy yo, pero se lo coge también por lo que se lo coge, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí no está insinuando la pederastia, vamos, clarísimamente.
La pederastia está presente en Lolita, Lolita, simbólicamente, en El Resplandor. en El Esplendor, y que, bueno, bueno ya no está mal, ya van 3, de una filmografía de Sí, 10 sí. películas. No vamos a buscar más. Pero sí, en cuanto lo que es, decía Sergio al principio, lo que son la filmografía de Kubrick, los paralelismos entre las películas, entre La Naranja Mecánica y el resto de películas, pues tenemos un poco siempre ese perfil, no solamente hablando del Kubrick, insistiendo el tema de la violencia, del sexo, o los miedos también, o las obsesiones, sino también un poco el concepto para cubrir de la humanidad, ¿no? De caída y auge del ser humano. Lo tenemos en... Perdón, auge y caída, perdón. La caída y auge es la serie de Auge y caída. Sí, es la de Auge y Reginald caída. Perry, serie que os recomiendo 100%. Y a ver si algún día hacemos departamento series y hablamos de ella. Pero tenemos obviamente La Naranja Mecánica, auge de un personaje que tiene su esplendor y caída a un nivel humano, ya total, ¿no? Ya, lo tenemos en La Chaqueta Metálica, lo tenemos en Barry Lyndon, lo tenemos en Lolita, el esplendor de una persona que, para bien o para mal, en su auge, luego cómo cae estrepitosamente. Y lo tenemos en 2001 también, aunque no lo parezca, como principio de la Eso te iba a decir. humanidad, Sí, sí, sí. su esplendor con las naves espaciales, con habiendo conquistado el espacio, con habiendo conquistado la inteligencia artificial, y por tanto ellos también, el ser humano acabando con el cerebro completamente licuado, el control mental está representado como en los Claro, astronautas, es que ahí y está al también. final tenemos la desaparición del ser humano como tal, convirtiéndose en otra cosa. En otra cosa. Y La Naranja Mecánica, yo creo que es su película más literal después también, a partir de 2001, de como diciendo, no, Sí. sí, no tengo segundas lecturas. Si buscáis segundas lecturas es porque no la habéis apreciado bien, pero la película, lo que estoy diciendo, es lo que nunca ha sido más explícito. No, en ese sentido es como... Sí, su película más directa igual, ¿no? Exactamente. Sí. De ahí su tremendo éxito también. Y bueno, y luego pues, como para mí, yo haciendo un poco estudio personal sobre qué pasa con las películas estas, Expediente Naranja Mecánica, que son llamadas a ser clásicos indiscutibles, que vamos a estar hablando de ellos, pues yo la verdad es que he construido una especie de etapas de las películas cuando les pasa, ¿no? Viendo por lo general, cuando una película va a ser trascendente y seguirá siéndolo, tienes un momento de frescura del momento, el momento debate de cuando se estrena. Ahora lo estamos viendo con Tenet, pero es otra escala. Lo vimos con Joker, pero es otra escala. Obviamente, para mí es como, y esto es la naranja, ¿no? Tenemos el momento de frescura del estreno. La película más Kubrick, digamos que abrió el mundo a la salida del cine hablamos. A ver qué ha pasado, ¿no? Luego tenemos poco tiempo después, cuando ya se han apaciguado las cosas, colocación de la película en un lugar, ya de una forma aplicada, a través de estudio y crítica, ¿no? Y pasan los años y ya es cuando, concho, como pasó con Hitchcock y Truffaut, este hombre vale, hombre lo que estaba diciendo, y gente lo hizo con Kubrick también, con Woody Allen también. Y luego pasamos a la factor mitomanía. Mitomanía, que es cuando ya empezamos a... No reconocemos exactamente por qué la película es lo que es, pero ya nos ponemos camisetas con los drugos, nos parece una puñetera pasada, pero sin embargo el mensaje se va diluyendo. Sí. Y luego pasamos a la etapa Knife. ¿Qué es la etapa Knife? Cuando vienen las siguientes generaciones y te dicen, bueno, pero esto ya está pasado estéticamente, porque esto se nota que es de los 70, de los 60, es la etapa Knife. Todas las películas, el 99% pasan por estas etapas, que va un poco después de la mitomanía. ¿Por qué? Porque la mitomanía lo que ha conseguido es sí elevar la película a un icono, pero los motivos por lo que se hicieron y por lo que se entendió quedan completamente diluidos. Esto lo digo a nivel social, que nadie se lo tome por lo personal. ¿Y qué pasa? Que después de la mitomanía hay una interpretación social de la película muy, muy superficial, en el que solamente se nota el aspecto visual, que es cuando yo llamo la etapa Knife. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?
lo que va a quedar de ella superando la etapa Knife. ¿Por qué? ¿Por qué va a superar la etapa Knife? Porque otras cosas se van a volver Knife después también. Porque va así. Si de la película sobrevive los objetivos claros y seguimos hablando de ella, superando todas esas etapas, entonces la película realmente no solamente es una obra maestra, sino que es un verdadero clásico. Porque por lo que se hizo, por ese motivo esa película no desaparece. Sigue siendo igualmente válida. Y a pesar de todas esas etapas, La Naranja Mecánica es completamente válida en lo que importa a día de hoy. Totalmente. Totalmente. Oye, ¿por qué no pones esta reflexión que has hecho en un artículo? Tan cojonuda. Se me ha ocurrido esta mañana mientras me llevaba los tíos al cole. Sí. No, porque además con todas esas etapas se va a entender muy bien. Sí, hombre, sí. Si es que escríbelo. Joder. Lo haré. Es que son 50 años. 50 años de una película, ¿me entendéis? 50 años ya, ¿eh? Y hablamos de ella como si hubiera pasado ayer. Nos pasa igual que como los Beatles o los Rolling Stones o los Doors. Hablamos como si como si todavía se acaban de disolver hace dos días, ¿no? Los grupos. Eso es. Y no, ya pasa una vida de tiempo. ¿Por qué? Porque su obra es indiscutiblemente eterna. Y de hecho, los tiempos actuales no nos están presentando a niveles de las artes que conocemos nada nuevo. Claro. Hombre, eso lo veremos dentro de un tiempo, pero todo parece indicar que no. Obviamente, tal vez tenga que ver con que tenga que aparecer un nuevo arte, una nueva cosa. Sí. Por cierto, también, ahora estoy hablando solo yo, pero tú querrás decir algo, porque yo tengo... No, yo me he quedado bastante a gusto. Bueno, no sé si me gustaría hacer hincapié en otro aspecto que también, para mi modo de ver, no solamente revolucionario, sino que encima me encanta y es precioso, que es el tema de la música. La música de la que tienes el CD también. Sí, vale. La banda sonora Naranja Mecánica, compuesta por Wendy Carlos, y que también fue quien trabajaría la banda sonora del Resplandor. Y esta banda sonora también fue una revolución, ¿de acuerdo? Una vez, además Kubrick aprendió con 2001 que el uso de la música de la música clásica incluso, tenía unas posibilidades inmensas que no estaban siendo explotadas. Pero aquí Kubrick coge a Beethoven, lo distorsiona, no solamente a Beethoven, sino también a otros autores. Kubrick, es decir, Wendy Carlos trabaja con sintetizadores, trabaja incluso con instrumentos creados por él mismo. Está vivo. No, es que eso te iba a decir, que es que para ese año tiene una música muy adelantada, ¿no? Completamente. Sintetizadores y tal, ¿no? O sea incluso a un punto Lelutier de hacerse sus propios instrumentos. Wendy Carlos, antes hombre, por cierto, porque se cambió a mujer, como los hermanos Wachowski. Pero ella trabajó trabajó un disco que se llama algo así como Bach embrujado. Y luego hizo el concierto para clave bien temperado de Bach también, pero en este estilo, un poco también como lo que haría también Isao Tomita con los planetas, es música electrónica, por así decirlo, basándose en los clásicos. Y aquello causó una gran revolución. Y además, en esta época en la que ya estaba en auge la alta fidelidad, pues estos discos eran una maravilla escucharlos, ¿no? Y yo esto lo escucho, yo como lo dije el otro día en el vídeo de los 7 samuráis a Israel, esto yo lo escucho en la radio del coche, con lo cual podéis entender qué tipo de mente tengo. ¿Y cómo conduces? Y cómo conduzco también. Cuidado. Y yo, la verdad, luego también todo están temas clásicos tocados de una forma normal, o sea, la recopilación es exquisita, pero sobre todo con ese comienzo de la película, esos créditos, con esos colores, ¡pah!, rojo, azul, y con una música ¡boom!, increíblemente inmersiva, atosigante, porque es una película atosigante, no te quiere dejar tranquilo, no te va a dejar un momento para que te vayas a ver cómo está la fideuá haciéndose en la cocina. No.
No sé por qué la fideuá, ¿vale? Pero un apunte a esa fabulosa banda sonora de Wendy Carlos, ¿de acuerdo? Y que luego también repetiría con Kubrick en El Resplandor, en ese mismo estilo. Muy bien. Y bueno, qué decir que nada, que ha sido... Sabíamos... yo creo que podíamos seguir hablando de muchas cosas, pero creo que nos hemos quedado con lo elemental, ¿no? Yo sí, yo creo que sí. Yo creo Escena que... favorita, Jo, uf, ostras, es difícil. uf, es que es de mis pelis favoritas. Entonces, tiene muchas, muchas. Fíjate, el otro día pensaba yo, ¿tú no te parece que Kubrick es el director de la historia del cine que más escenas icónicas tiene? Sí. Más escenas icónicas, o sea, que Con pertenecen a tan la pocas, cultura popular, con tan pocas películas, con además. tan pocas películas. Eso es. Ujú, Supongo que en parte porque también sus películas han trascendido enormemente. ujú, En ese sentido, a raíz incluso ya del éxito de 2001, todo lo que Kubrick hacía era elevado a altas dosis de popularidad. O sea, ya me explico, es imparable, ¿no? Yo creo que ni siquiera Hitchcock, por ejemplo, ha llegado a esos niveles de entrar dentro de la cultura social y el ujú. imaginario también. Pero sí, esta película tiene ese icono. Alex y su ojo es un icono y su bombín. 2001 es un icono, los vas a encontrar varios. El Resplandor el hacha de Jack Nicholson. Eh, Ujú. el cartel mismo, porque los carteles eran Los increíbles, de carteles, la claro. metálica con el Nasío para matar. ¿Cuántos? Digo Nasío para matar porque luego eso en historias de la puta mili De verdad. lo llaman. Eh, ¿Qué más? O sea, Barry Lyndon y los duelos, nunca se ha Eso visto es. algo así. Y por cierto, pues no sé, es que es impresionante. Lolita, con esa niña que está con el aro y así haciendo el meneíto. Son todas, son La todas. Sí, naranja, sí. perdón, el teléfono rojo El y la misil, bomba, claro, claro, cayendo sí, con la sí, sí. bomba, haciendo yuju yuju. Mm, No quería que nos olvidásemos. Además, eso también, Kubrick es muy inteligente y la iconografía ya la entendía a través de la fotografía porque él fue mm. un fotógrafo freelance para Times, me parece. Creo que fue, o no, para Times o me puedo equivocar, o Hello, No sé. no me acuerdo, pero unas Mm. fotografías increíbles, increíbles, además de personas famosas, no famosas, pero recomiendo si se quiere coronar para conocer el ojo fotográfico de Kubrick, es que investiguéis en Ujú. las fotografías. De hecho, en los documentales de los DVDs hay simplemente una recopilación de sus grandes fotografías de los años 50, 60. Muy Fíjate. interesante. Pero sí, es un icono. Y la misma cara de Kubrick es un icono. O sea, yo tengo por ahí un póster de Kubrick, así, alrededor del monolito, que no lo pongo porque te puede dar pesadillas. O sea, más que nada decir, ¿por qué te contigo con barbas mirándome así? Claro. Bueno, que no, pero fíjate, que yo creo que esto daría para otro vídeo hablando de, bueno, un poco como hicimos con Ace White Shot, hablando un poco de la simbología, los colores y eso, que en esta no hemos hablado mucho, pero yo creo que daría para otro vídeo entero. Haremos segunda parte, si quieres. Uf. Escucha. Hombre, obviamente en la película, por ejemplo, así rápido, ¿os habéis dado cuenta que hay mucha presencia de lo blanco? De lo blanco, de la pureza, la leche blanca, las figuras La blancas, leche. los trajes blancos, es como una especie, tiene un toque espiritual para mí, ¿no? O sea, lo malvado disfrazado de ángel, o sea, por ejemplo, ¿no? Es, el bar, aquel todo negro, todas las paredes negras, por cierto, diseño de John Barry, el que luego se haría el diseño de las Guerras Galaxias y Superman, la película, ¿no? Pero sí, y me mete los créditos iniciales con unos colores que se te marcan, ¿no? Y a veces el rojo es el más importante de todos. Acordaos de, como dice Alex, la presencia del vino rojo, de la sangre. Ahí está mi amigo el vino rojo. Toda esa blancura de la película hace para que ciertos aspectos, por ejemplo, que aparezcan en un momento dado, adquieran mayor dimensión.
toda esa blancura para cuando aparezca la sangre tenga un protagonismo especial. O cuando la casa de los padres es remodelada y se convierte en colorista y potentemente y un bastante aprisionadora, pues ahí está también para crear esos contrastes. Y ahí está. En psicología supongo que también tiene un porqué, ¿no? Pero bueno, por cierto que insisto, el aspecto, la estética más mundana está en la cárcel y luego a la salida de la cárcel. Y no hemos mencionado que todos parece que están mal de la chaveta en el mundo exterior, excepto la ancianidad. En ese viejo que parece que habla como las personas normales. El vagabundo. El vagabundo. El vagabundo, ¿no? Habla sobre las personas como una persona normal, como más andar por casa. Los demás tienen la cabeza lobotomizada, pero ese hombre tiene su cabeza bien porque procede de un pasado que es como el nuestro. Está fuera, ¿no? Exacto, fuera, ¿no? exacto. Y viene de un pasado que es el nuestro, ¿no? Que es con una forma de hablar y además él lo dice bien claro. En este mundo donde la gente ha llegado a la luna, donde tenemos naves espaciales volando y aquí abajo nos estamos mal muriendo. Y la sociedad se está descojonando. Es más, es que el viejito, el mendigo, da la clave al principio de lo que le está pasando al mundo. Es que es todos los datos. Es una pasada. Es increíble. Soy Andrés Pajares. No, que estoy chalando. Normal, tanto hablar de la naranja. Bueno, pues eso, muy interesante todo. Bueno, luego por supuesto está la simbología que mete siempre Kubrick en las películas, que esto ya los conspiranoicos pueden hablar todo lo que quieran, que si el ojo, que si la pirámide, que si no sé qué, pero hay que reconocer que está. Está ahí, colocado. Y si está. Sí, vamos. De hecho, el propio ojo de Alex es que es clarísimo, ¿no? El ojo siempre de masón o de Horus o eso, ¿no? La conexión masónica con el pasado de Kubrick, ¿no? Masónica. Bueno, eso dicen. Estas cosas ya sabes, pero eso dicen, ¿no? Que, hombre, lo que es muy, muy peculiar es cómo toda esta simbología y una serie de temas y de cosas están en sus películas de forma muy reiterada. Entonces hay cosas que no pueden ser tan casuales, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Quién sabe, hay otros expertos en estos temas. Bueno. Muy bien. Ha sido un placer. Muy igualmente. ¿Cuál hacemos la próxima de Kubrick? 2001. 2001, ¿no? Sí, esa yo creo que la tenemos bastante estudiada. Y ¿no? Que nos vamos a la chaqueta metálica y todavía estamos cerquita de la naranja. Y 2001 sí, puede ser un punto. Vale, perfecto. Muy bien, pues un placer también para mí. Y nada, dejarnos si queréis vuestros comentarios de cuál queréis que hagamos la próxima y lo vemos. Sí, que estamos abiertos a posibilidades. Luego ya decidiremos lo que queremos, pero estamos abiertos a posibilidades. Por mi parte, un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.